Hola chicos, vamos a continuar con la última parte de la unidad 3. Como ya saben ustedes, esta unidad se refiere a la persona humana y ahora vamos a ver los atributos de la persona humana. Ya vimos algo de eso cuando vimos los derechos de la personalidad que forman parte de los atributos de la persona humana. Bueno, lo primero que debemos hacer es definir qué son los atributos de la persona. Y los atributos son cualidades o circunstancias que hacen la esencia de su personalidad y que la determinan en su individualidad. Como les decía recién, entre los atributos de las personas están los derechos personalísimos, que lo vimos en la charla anterior. Recuerden ustedes que los derechos personalísimos eran derechos subjetivos, es decir, en el sentido de que son prerrogativas o facultades que el ordenamiento le ha conferido al hombre, a la persona, mejor dicho, por el solo hecho de ser un humano. Los otros atributos de la persona son el nombre, el domicilio y el estado civil. Estos tres atributos son los que vamos a ver en esta oportunidad. El primer atributo de la persona es el nombre. Toda persona humana tiene que estar identificado de alguna manera dentro de la sociedad o de la comunidad. Entonces, esta identificación se realiza a través del nombre. Entonces decimos que el nombre es el medio de identificación de la persona en la sociedad. Este nombre, es decir, este nombre con el cual una persona, la persona humana se identifica, está constituido o está formado por dos partes. Está constituido por lo que se denomina el prenombre y está constituido por el apellido. El prenombre es el nombre de pila, es el que se elige para identificar a una persona. Y el apellido es la forma en que se identifican todos los miembros que pertenecen a un mismo grupo familiar. Tanto el nombre, el prenombre o nombre de pila y el apellido en forma conjunta es lo que constituyen el nombre, que es el medio, como dije recién, de identificación de la persona en la sociedad. Si nos preguntásemos qué es el nombre para el derecho, les cuento que cuando nos hacemos esta pregunta, lo que intentamos develar es cuál es la naturaleza jurídica de una institución determinada. En este caso, cuál es la naturaleza jurídica del nombre. Y si nos preguntásemos entonces qué es el nombre para el derecho, deberíamos responder que el nombre es un derecho y es un deber. Es un derecho porque la persona humana tiene el derecho de usar el nombre para que de alguna manera se lo identifique o se lo individualice en la sociedad, pero también tiene el deber de usarlo para que la sociedad lo pueda identificar. Recuerden que en la primera charla dijimos que la persona humana es un sujeto de derecho. Esto significa que tiene aptitud para ejercer derechos y para contraer obligaciones. Pero para que esto sea posible, para que se haga operativa esta condición de sujeto de derecho, es necesario que la persona se identifique. Y en este sentido, la persona humana tiene el derecho de ser identificada, pero también tiene el deber de que la sociedad la pueda identificar o la pueda individualizar. En lo que respecta a las reglas concernientes al nombre, eh, existen reglas que determinan de qué manera debe elegirse el nombre o a quién corresponde elegir el prenombre, es decir, el nombre de pila. Existen límites a la imposición también del prenombre y existen reglas en cuanto a la aplicación de nombres aborígenes. La elección del prenombre, es decir, del nombre de pila, corresponde en primer término a los padres. Puede suceder que los padres no se pongan de acuerdo, que un padre quiere un nombre, el padre quiere un nombre, por ejemplo, y que la madre quiera otro nombre. Bueno, en este caso, esa disputa, digamos, se resuelve mediante una contienda judicial. Deben recurrir los padres a un juez, se sustancia un proceso, el proceso más breve que prevea el código de procedimiento del lugar en donde se va a iniciar el trámite y el juez decidirá cuál de los nombres que ha elegido alguno de los padres se le va a aplicar a la persona. También puede suceder que los padres hayan autorizado a otras personas a colocar el prenombre. Bueno, en este caso, la elección del prenombre corresponde a las personas que están autorizadas. Puede suceder también que los padres hayan delegado su responsabilidad parental en otra persona. Pueden haber dejado, por ejemplo, delegado la responsabilidad parental a cargo de un pariente que esté al cuidado del menor. Bueno, en este caso corresponde la elección del prenombre también al guardador. Y si no se dan ninguna de estas hipótesis, el nombre va a ser el prenombre, mejor dicho, es decir, el nombre de pila, porque recuerden que el apellido no se puede elegir, se puede elegir solamente el prenombre o nombre de pila.
Si no se dan estos supuestos de los que les hablé recién, la elección le corresponde al Ministerio Público o al funcionario del registro civil en donde se va a sentar a esa persona. En principio, les decía que la elección del prenombre o el nombre de pila, digamos, este es el nombre que puede ser elegido y en principio existe libertad de elección, pero esta libertad reconoce algunas limitaciones, es decir, que hay límites en la imposición del prenombre. Entre esos límites, por ejemplo, está el que sostiene que no puede una persona llevar más de 3 nombres, es decir, no podemos ponerle a una persona más de 3 nombres. Tampoco se pueden poner apellidos como prenombres. No se podría poner, por ejemplo, López como un prenombre o un nombre de pila. Tampoco se pueden poner primeros prenombres idénticos a los hermanos vivos. Si hubiera un hermano fallecido, bueno, el primer prenombre de esa persona sí se puede colocar a los otros hermanos. Y tampoco se pueden colocar nombres extravagantes. Sí, y esto es una novedad en el Código Civil y Comercial de la Nación, pueden colocarse nombres aborígenes que deriven de voces aborígenes autóctonas o latinoamericanas. Esto con el Código Civil y Comercial de la Nación, el nuevo Código Civil y Comercial, sí lo permite. Dijimos recién que el nombre estaba constituido por el prenombre o nombre de pila y por el apellido. El apellido es la forma en que se identifican a todos los miembros de una misma familia. Obviamente que el apellido no se elige, es el nombre que ya tiene toda la familia. Y este apellido puede ser doble o puede ser compuesto. El apellido es doble cuando se incorpora el apellido del padre y el de la madre, o el de la madre y el del padre. Y el apellido es compuesto cuando el apellido, es decir, cuando un nombre está constituido por 2 apellidos, de manera que forman un solo apellido y no pueden suprimirse. Por ejemplo, Montes de Oca es un apellido compuesto y no se podría suprimir la parte que dice Oca porque dejaría de ser un apellido. En lo que respecta a cómo digamos, les dije recién que el apellido es la forma en que se identifica a los miembros de una misma familia, pero existen también reglas para la colocación de este apellido de acuerdo a, digamos, eh, la naturaleza de la relación que se mantenga dentro del grupo familiar. Así, por ejemplo, el apellido del hijo matrimonial lleva el apellido de alguno de los cónyuges, de cualquiera de los cónyuges. Puede ser el del padre o puede ser el de la madre, ubicados en primer término cualquiera de ellos. En este caso, deberán ponerse de acuerdo los padres para colocar primero uno u otro apellido. Si no hubiese acuerdo entre los padres, es decir, tanto la madre como el padre quieran que se coloque su apellido como primer apellido del hijo matrimonial, bueno, esa contienda será resuelta mediante un sorteo que va a ser el oficial del registro civil y capacidad de las personas. También puede, si se inscribe con un apellido de alguno de los progenitores, puede añadirse el apellido del otro. El otro progenitor puede solicitar la inclusión de su apellido al apellido del hijo matrimonial. Y también puede la persona, cuando tiene una edad o una madurez suficiente, solicitar la incorporación del apellido del progenitor con el que no fue inscripto. ¿Qué sucede con el hijo extramatrimonial? Con el hijo extramatrimonial se dan distintos supuestos. Si este hijo tiene un solo vínculo, es decir, si es reconocido por un solo progenitor, obviamente que va a llevar el apellido de ese progenitor. Si ha sido reconocido en forma simultánea, es decir, que si hay una filiación de ambos padres en forma simultánea, se aplica lo mismo que se aplica para los hijos matrimoniales, es decir, el apellido de la madre o del padre en primer término. Si no hay acuerdo, se realiza un sorteo y el que salga sorteado es el que se coloca en primer término. Se aplican las mismas reglas que para los hijos matrimoniales. Y en el caso de que este hijo extramatrimonial haya sido reconocido por uno de los progenitores en forma posterior al otro, es decir, cuando el reconocimiento o la filiación no surja de manera simultánea, deberán acordar entre ambos padres cuál apellido se colocará en primer término, y a falta de acuerdo deberá ser resuelto por un juez que deberá resolver esta contienda en el proceso judicial más abreviado que tenga el Código de Procedimiento del lugar en donde se está sustanciando este pleito o este conflicto.
¿Qué sucede con el apellido del menor de edad sin filiación determinada? Bueno, en este caso, cuando el menor de edad no tiene filiación, se lo anota con el apellido que viene usando o en su defecto, el oficial del registro civil le va a colocar un apellido común. ¿Qué pasa con el apellido de la persona que tiene una edad o cuando esta persona que no tiene filiación determinada tiene una edad y un grado de madurez suficiente? Bueno, en este caso se puede anotar con el apellido que viene también usando o en su defecto con un apellido común. ¿Qué sucede con el apellido del cónyuge? Cualquiera de los cónyuges puede añadir a su apellido el del otro con la preposición de o sin ella. Esta es también una novedad en el Código Civil y Comercial de la Nación porque antiguamente se incorporaba al de la mujer el del marido con la preposición de. Ahora puede incorporarse o no y puede incluso el marido incorporar el de la mujer con la preposición de o sin ella. En caso de que este matrimonio se haya disuelto por divorcio o por anulación de matrimonio, no podrá usar el cónyuge, ninguno de los cónyuges, el apellido del otro. Sí, si un cónyuge falleciese, el cónyuge supérstite, es decir, el viudo o la viuda, puede continuar utilizando el apellido de su cónyuge hasta tanto contraiga un nuevo vínculo matrimonial. Si contrae un nuevo vínculo matrimonial, en este caso no puede continuar utilizando el apellido del cónyuge. El nombre no puede ser cambiado, en principio no puede ser cambiado. El nombre que nos ha sido designado no lo podemos cambiar, salvo algunos supuestos excepcionales, cuando existan justos motivos, y en este caso la determinación de lo que es un justo motivo va a quedar a criterio del juez. El juez resolverá si es justo o no el motivo para poder en este caso cambiar el nombre. Ha habido muchos casos, por ejemplo, de personas que tenían, por ejemplo, hombres que tenían nombres femeninos. Hace un tiempo atrás muchos hombres se anotaron con el nombre, por ejemplo, Rosario. Y en ese caso hicieron una presentación, personas que se llamaban así, hicieron una presentación judicial y el juez consideró que era un justo motivo porque no respondía a su género y en ese caso se autorizó el cambio de nombre. También puede ser cambiado el nombre por una cuestión cultural, étnica o religiosa. Por ejemplo, si se ha adoptado un hijo de raza negra que proviene de un país africano y lleva un nombre español, esta persona podría solicitar, por ejemplo, que ese nombre fuese cambiado por un nombre de características africanas. Y también puede solicitarse el cambio de nombre cuando hay una afectación de la personalidad. Sucedería, por ejemplo, en aquellos casos en que un apellido ha sido deshonrado por un padre. Por ejemplo, el hijo de un narcotraficante, por ejemplo Escobar, podría solicitar el cambio de nombre porque hay una afección a la personalidad. En este caso el padre deshonró ese nombre y siempre y cuando va a poder cambiarse ese apellido cuando esa deshonra ocasione un perjuicio material o moral. En este caso, para hacer el cambio de nombre, debe sustanciarse un pleito ante un juez. El juez utilizará el procedimiento más abreviado que disponga el código de procedimiento del lugar en donde se va a hacer el cambio de nombre. Y se deberá hacer una publicación en el boletín oficial una vez por mes y durante 2 meses. Cualquier persona que se sienta afectada por ese cambio puede hacer una impugnación dentro de los 15 días posteriores al de la última publicación. Y también el juez deberá cursar una comunicación a todos los registros de la propiedad, inmobiliario, automotor, etc., para que informe si existe alguna medida inscripta a nombre de la persona que va a solicitar el cambio de nombre, con el propósito de resguardar los derechos de los eventuales acreedores que pudiese tener esa persona. Porque si cambio de nombre puede suceder que los acreedores de la persona que cambió el nombre se queden sin la garantía para poder solventar el crédito o lo que se estuviese resguardando con una medida judicial. Bueno, existen 3 acciones también que tienen como propósito, esto desde el punto de vista procesal, porque el Código Civil y Comercial, si bien es una norma de derecho de fondo, contiene algunas normas de procedimiento. Y entre esas normas de procedimiento podemos mencionar algunas acciones que ha instituido el Código Civil y Comercial que tienen como propósito proteger el nombre. Y estas acciones son, la primera, la acción de reclamación o reconocimiento del nombre. En esta acción de reclamación del nombre la ejerce una persona a quien se le ha negado o se le ha desconocido el derecho a usar su nombre. Otra de las acciones es la acción de impugnación, contestación
o usurpación del nombre. Esta acción se le confiere a una persona o a sus herederos cuando esa persona haya muerto contra aquel que lo usa, es decir, que usa el nombre de otro sin derecho para ese uso. Y finalmente tenemos otra acción que es la acción en defensa del buen nombre o de suspensión del nombre, que es la acción que se le confiere a la persona o a sus herederos cuando su nombre es utilizado maliciosamente para designar una cosa y ese uso le está ocasionando un perjuicio material o moral. Muchas veces han visto que se puede utilizar un nombre irónicamente para designar un objeto o una cosa. Si alguien se siente afectado con ese uso y ese uso le está ocasionando un perjuicio, que puede ser no solamente material, sino que también puede ser moral, cuenta con esta acción de defensa del buen nombre para que se suspenda la utilización de su nombre identificando a esa cosa o a ese objeto que le ocasiona un perjuicio. Y finalmente, entre los atributos de la persona, vamos a mencionar los dos que nos quedan pendientes, que es el domicilio y el estado. En cuanto al domicilio, el domicilio es otro de los atributos de la persona y, como les dije recién, la persona es un sujeto de derechos, es decir, que tiene la posibilidad de ejercer derechos y también de contraer obligaciones. Y para que esta cualidad se haga operativa es necesario que tenga un lugar físico desde el que pueda ejercer esos derechos y en el que pueda asumir esas obligaciones. Ese lugar es el domicilio. Podríamos entonces definir el domicilio como el lugar que la ley ha fijado como asiento o sede de una persona para la producción de determinados efectos jurídicos. Ahora, tenemos que no debemos confundir y tenemos que saber distinguir el domicilio, la residencia y la habitación. Son tres conceptos distintos. La residencia es el lugar en donde una persona se encuentra temporalmente sin ánimo de permanecer durante mucho tiempo. Si nosotros, por ejemplo, nos fuésemos de vacaciones y estamos 15 días en la costa, nuestra residencia será el lugar de la costa en donde elegimos pasar nuestras vacaciones. La habitación es el lugar en donde estamos accidentalmente por un tiempo muy breve. Por ejemplo, si en ese viaje a la costa lo decidimos hacer en 2 etapas y en el medio paramos en la ruta en un hotel, bueno, ese lugar en donde paramos va a ser lo que se denomina habitación. Es el lugar en donde estamos accidentalmente. Domicilio, residencia y habitación es necesario que sean distinguidos porque van a producir efectos o consecuencias distintas. Hay dos clases de domicilio. Tenemos un domicilio general y un domicilio especial. El domicilio general se clasifica a su vez en real o legal. El domicilio real es el lugar de residencia habitual de una persona. El domicilio legal es el lugar donde la ley presume que la persona reside de manera permanente. Así, por ejemplo, la ley presume que los funcionarios públicos tienen su domicilio legal en el lugar en donde están ejerciendo sus funciones. Los militares en servicio tienen su domicilio legal en el lugar donde prestan servicio. Los transeúntes o las personas ambulantes en el lugar de su residencia actual. Y finalmente, las personas incapaces, la ley presume que tienen su domicilio legal en el domicilio de sus representantes legales. El domicilio especial, este es el que las partes eligen voluntariamente para determinados actos y este se clasifica en convencional o procesal. El domicilio convencional es el que se puede fijar cuando una persona celebra un contrato. Cuando una persona celebra un contrato, las partes fijan un domicilio. Ese domicilio es convencional porque ha surgido del acuerdo de voluntades y en ese domicilio se van a producir todas las consecuencias jurídicas que trae aparejada la celebración de ese contrato. Se van a hacer las notificaciones, podrá, por ejemplo, el acreedor ir a ese lugar a recibir el pago, etcétera, etcétera. El domicilio procesal, o también denominado domicilio ad litem, es el domicilio que todos debemos constituir cuando intervenimos en un proceso judicial y debemos constituirlo en la primera presentación que hacemos en un proceso. Y es ese domicilio, salvo algunas excepciones que establecen las leyes procesales, en donde se van a llevar a cabo todas las notificaciones que tengan que ver con el proceso judicial dentro del cual nosotros lo hayamos constituido.
Finalmente, entre los atributos de la persona podemos mencionar el Estado. El Estado, para nuestro derecho, es decir, para nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, tiene que ver exclusivamente con la familia. Y el Estado es la posición que la persona tiene dentro de la familia. Puede ser, uno es marido, esposo, esposa, hijo, hermano, pariente por afinidad, por consanguinidad. Es decir, es la posición que la persona humana ocupa dentro de su familia. Y con respecto al Estado debemos distinguir dos situaciones. Antes de avanzar con esta diapositiva, quería decirles que la posición que tiene la persona dentro de la familia puede ser considerada con relación al matrimonio. Por ejemplo, ya ahí podemos tener la posición de marido, de cónyuge, eh, de soltero, de casado, de divorciado, etcétera, etcétera. Dentro de una unión convivencial tenemos una posición determinada que es la posición de conviviente. Dentro de eh, eh, las relaciones parentales, por ejemplo, existen relaciones parentales por consanguinidad y por afinidad. Por consanguinidad es la posición que ocupamos con nuestros parientes de sangre. Por afinidad es la posición que ocupamos con nuestros familiares de sangre del cónyuge. Así, por ejemplo, se es dentro de los consanguíneos está en la calidad de hijo, de sobrino, de nieto. Dentro de los afines está el cuñado, la nuera, etcétera, etcétera. Eso en definitiva es el Estado, es decir, es la posición que la persona tiene dentro de la familia. Eso es el Estado para nuestro derecho. Hay otros regímenes jurídicos que consideran también el Estado con relación a otras situaciones, como por ejemplo en relación a la nación, y así podríamos decir que somos extranjeros o nacionales, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que en nuestro derecho el Estado es la posición que la persona tiene solamente dentro del grupo familiar. Y con respecto al Estado, nosotros tenemos que distinguir dos situaciones: el título de Estado y la posesión de Estado. El título de Estado son todos aquellos acontecimientos, hechos o actos jurídicos que causan el emplazamiento de Estado de la familia. Por ejemplo, el nacimiento causa el estado de hijo. Todos estos títulos de Estado se van a acreditar con la partida. La partida es un instrumento público es un instrumento público porque en su elaboración interviene un funcionario público y son instrumentos que se asientan en el registro civil. Tenemos partidas de nacimiento, partidas de defunción, por ejemplo, etcétera, etcétera. En cambio, la posesión de Estado es el disfrute de un estado de familia sin tener el título de Estado. Muchas veces hay personas que reconocen a otras personas como hijos, por ejemplo, y sin embargo no lo son. Es decir, no tienen el título de Estado porque no se ha producido ese acontecimiento que es el nacimiento para hacer el emplazamiento respectivo. Pero sin embargo, tienen el disfrute de ese estado de familia. Cuando sucede esto, es decir, cuando hay una posesión de Estado y esa posesión se acredita en un juicio, tiene el valor de un reconocimiento de Estado, con lo cual se puede adquirir a partir de ello el título de Estado. Bueno, hasta acá hemos definido en principio cuáles son los atributos de la persona. Y estamos en este caso en particular en el último, que es el Estado. Con respecto al Estado, existen acciones de Estado. Hay estados para comprobar un estado determinado, como es por ejemplo la acción de filiación. Si nosotros queremos probar que tenemos un estado determinado, un emplazamiento determinado con respecto a otra persona, que somos su hijo, por ejemplo, tenemos la posibilidad de iniciar una acción que se denomina acción de filiación, que tiene como propósito comprobar el estado de hijo. También existen acciones que tienen por objeto extinguir un estado, un título de Estado. Por ejemplo, la acción de nulidad de matrimonio. Si el matrimonio tiene algún defecto por el cual se autoriza declarar su nulidad, bueno, podemos iniciar una acción, que es una acción de nulidad, y su propósito va a ser extinguir ese estado. Y hay también acciones que tienen por objeto modificar un estado. Por ejemplo, la acción de divorcio tiene el propósito de modificar el estado de casado, se pasa de ser casado a ser divorciado. Entonces,
tenemos tres acciones que tienen que ver con el estado: para comprobar el estado, para extinguir un estado o para modificar un estado. Esto es, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la última parte de la unidad 3, es decir, con los atributos de la persona. Tengan en cuenta que dentro de los, si bien lo vimos de manera separada, también es un atributo de la persona los derechos de la personalidad, porque son también prerrogativas que tienen que ver con la persona por el hecho de ser un humano. Lo mismo que sucede con estas atribuciones, que si bien son impuestas o otorgadas por la ley, tienen que ver con la condición humana. Y como les dije en charlas anteriores, en este Power, teniendo en cuenta que no hay otra alternativa para hacer, digamos, para dar clases que estas modalidades así virtuales, no existe la posibilidad de hacer un estudio detallado de cada uno de los puntos del programa, pero no significa que no tengan que ver cada uno de los puntos del programa. De todas formas, todo lo que se ha explicado en estos powers son principios generales que a ustedes les van a servir para poder comprender eh, todos los demás puntos que están desarrollados en el programa.